bienvenido, Josué, gracias por estar con nosotros charlando. Eh, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué lo llevó a tener tanto amor y tanta pasión por el fútbol? Bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos puede estar viendo. Y bueno, creo que soy una persona muy futbolera. Mi familia fue futbolera. Yo crecí y nací en un campo de fútbol en mi país. Mi papá fue entrenador y desde pequeño tenía una escuela de fútbol allá en El Salvador, la Escuela de Fútbol de Santa Elena. Y creo que todos mis pensamientos desde pequeño son relacionados con una pelota de fútbol. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser profesional y toda la vida me dediqué a esto. Bueno, gracias a Dios también y gracias a sus cualidades, a sus condiciones y también a su esfuerzo, ¿no? Porque hay que esforzarse bastante para conseguir ser profesional. La verdad que yo siempre hablo eso con los muchachos, que ser profesional no es la calidad ni el talento que uno tiene, porque todo el que llega a instancia de ser profesional es porque tiene talento, ¿entiendes? El problema es lo que viene afuera del campo, ¿entiendes? La responsabilidad, el cuidado personal, perder tantas cosas familiares, porque por medio del fútbol, cuando uno es profesional, pierde muchas cosas, pierde cumpleaños, pierde enfermedades, se aleja de todo lo que es la familia, pierde diversión también, porque hay muchas cosas que uno no puede tenerlas y se enfoca plenamente en eso. Entonces, eso es lo más difícil, porque talento el que llega a esas instancias, porque todos tienen talento. Pero el problema es lo que viene después, mantenerse tanto tiempo, y es lo más difícil que puede haber en el fútbol profesional. Bueno, ya vamos a recorrer algo de su etapa como jugador profesional. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué el apodo de Mochila? Bueno, Mochila, yo en mi país debuté a los 15 años de edad, entonces era muy pequeño cuando debuté profesional. Entonces, estéticamente, por el proceso de crecimiento que tenía todavía, no era, mi cuerpo no estaba bien hecho para correr. Entonces, de repente, en un partido de fútbol profesional, estábamos jugando y de repente un locutor, un narrador televisivo dijo, Carlos Aranzamendi, dijo, oh, la lleva el niño de la mochila azul. Y desde ahí me quedó mochila y bueno, eso fue en el año 2000 y hasta la fecha creo que soy más conocido por mochila que por mi nombre. ¿Y le costó convivir con ese apodo o enseguida le gustó, le cayó bien? Porque veo que a veces los periodistas le ponemos apodo a los jugadores que no a todos les convencen, ¿no? No, la verdad que de entrada me quedó y todo el mundo empezó a llamarme así. Y ves que en esto del fútbol eso de los apodos es muy común. Entonces quedó el apodo y toda la gente relacionada a una canción también que hay del niño de la mochila azul y como era joven, toda la gente empezó a relacionar a eso y ya me quedó hasta la fecha. A veces la gente pregunta cómo me llamo y yo digo mejor dígame mochila porque es mucho más fácil y la gente me reconoce más. Y la verdad que yo me siento muy cómodo también ya con el apodo. Capaz que te dicen Josué por la calle y ya no te das vuelta. Si no te Exacto, hay dicen veces que no mochila. entiendo, hay veces que no entiendo, hay veces me llaman por mi nombre o incluso la familia, mis sobrinos me dicen Mochi, a veces mis hermanos también. Y ya todo, como te digo, ya son tantos años conviviendo con el apodo que ya se hizo algo natural. Sí, sí, sí. Vamos a meternos en el mundo del fútbol, Mochila. Permítame decirle, ¿no? Mochila No hay también. ningún problema, es mucho más Eh, cómodo. ¿cómo surge esta idea de crear un equipo de fútbol acá en Estados Unidos? La verdad que todo esto no se dio porque yo quise, todo se fue dando relacionado, este proyecto de Limeño se fue dando relacionado paso a paso, se fue creciendo. Cuando mi sobrino salió de la high school, yo cuando vine a Estados Unidos dejé de jugar profesional y vine acá, todo el mundo me decía, metete a entrenar, dirigí todo. Yo a todo el Eso mundo le fue decía, en qué año fue? en el 2014. 2014. Yo a todo mundo le dije, no quiero porque quiero alejarme del fútbol. Como te digo, yo desde los 3 años he estado metido en el fútbol, 5 años. A los 15 años debuté profesional y me retiré a los 34. Entonces venía un poquito cansado del fútbol cuando vine acá. Incluso yo estaba jugando profesional todavía en El Salvador, en Luis Ángel Firpo estaba jugando. Y cuando vine acá ya no decidí regresar y me quedé porque acá estaban mis hermanos, mis sobrinos, todo. Y yo me quedé acá. Entonces ya no viajé. Y
Y bueno, ahí empezaron a decirme que entrenara y yo nunca quise porque estaba un poco cansado de fútbol y empecé a divertirme, pero cuando mi sobrino salió de la high school, él no agarró beca, entonces él empezó a andar jugando en ligas amateur y todo eso y era muy bueno, la verdad, y empezó a bajar su nivel futbolístico. Entonces yo decidí empezar a entrenarlo a él, pero de repente llegó un amigo, de repente llegó otro amigo, de repente llegó otro amigo, y logramos tener como tres, cuatro niños ahí que yo los entrenaba ya como en el 2019, algo así, pero en eso un equipo de la compañía donde yo trabajaba, decidimos hacer un equipo amateur, porque ya me dieron ganas de volver a jugar Que claro. y ya empezamos a hacer un equipo amateur y un día nos regalaron un uniforme amarillo y no sabíamos qué nombre ponerle al equipo, la verdad. Y los compañeros de trabajo dijeron, pongámosle limeño. Y ahí el equipo empezó a jugar en ligas amateur, pero con compañeros de la compañía y los cinco muchachos que yo entrenaba. Después pasaron los años y el equipo fue creciendo y empezamos a ganar títulos en ligas amateur y de repente, antes de la pandemia, se acercó Raúl Mengíbar, otro que me ha ayudado en el proyecto de Limeño, se acercó a mí y me empezó a platicar de UPSL porque el equipo ya tenía, Limeño ya tenía varios jóvenes, teníamos muchos más jóvenes y ya empezaba a sonar mucho y fue como llegamos a UPSL y ahí empezó el crecimiento de nosotros. O sea que nació así casi que por casualidad, ¿no? Para ayudar Nació a su por casualidad. sobrino. Nació por casualidad, la verdad que esto es una casualidad y ahí fue creciendo el equipo. De repente, como te digo, ya entrenando estos cinco niños y el equipo empezó a sonar, ya tenía 20 niños. Niños hablando de 16, 17 años y ahí eh, empezamos a armar el grupo. ya niños grandecitos, ¿no? Sí, ya estaban grandes. Como te digo que el proceso era que jugadores que iban saliendo de la high school y no habían tenido oportunidad de estudiar en una universidad y todo, y fue donde empezamos a retomar el proyecto. ¿Y qué nivel encuentra usted en la UPSL? ¿Hay buen nivel, la competencia? ¿Qué análisis rápido nos puede dar? La verdad que UPSL es lo más profesional que tenemos acá. ¿Me entiendes? Nosotros estamos muy agradecidos con UPSL por el crecimiento que nos dio. Hace 2 años el nivel ha ido cambiando. Yo a veces platico que cuando nosotros ingresamos eran pocos equipos, éramos 10 equipos, jugábamos en un solo campo, como en el 2021. Y hoy nosotros el año pasado no participamos y hoy que regresamos a Premier es un nivel muy alto, la verdad. Yo me he quedado admirado por el nivel que tiene UPSL en el nivel Premier. Incluso el División Uno tiene un nivel muy bueno que es muy bueno para jugar. Nosotros lo jugamos el año pasado y ascendimos, pero hoy que llegamos a Premier el nivel está muy alto, la logística está muy buena, la preparación de los equipos, las redes sociales de los equipos, todo se ha tornado muy profesional y la verdad que es lo que nosotros buscamos. ¿Y ustedes también han ido profesionalizando ese aspecto? ¿Lo han Nosotros sí, avanzado? nosotros, nosotros sí, nosotros nos hemos vuelto muy profesional. Gracias a Dios la academia ha crecido mucho y ya hoy no es un club, sino que es una academia. Entonces tenemos niveles desde el U8 hasta el U19 y en esta temporada tenemos tres equipos en UPSL. ¿Dónde están ubicados ustedes como academia? Nosotros entrenamos en Norcross, en Meadow Creek High School. Norcos. Están bastante Entrenamos y jugamos. en una zona muy hispana, Muy muy céntrica, latina, estamos ¿no? en una zona muy céntrica. Sí. ¿Cuánto ayuda el hecho de que usted haya jugado profesionalmente al fútbol, de que sea una personalidad reconocida en el ambiente, que se acerquen los chicos a buscar ese plus que le puede dar un ex jugador de fútbol, que tal vez aquel apasionado del fútbol que le gusta y se prepara, no lo tiene porque nunca lo vivió? La verdad que mucho, yo creo que ha ayudado mucho a los jóvenes, porque como te digo, yo pasé todos los procesos, desde pequeño hasta mayor, pasé todos los procesos y es algo que yo he tratado de hacer acá en el club y que nos ha ayudado de crecer muy rápido. Por ejemplo, el tipo de entrenamiento. Por ejemplo, nosotros entrenamos 4 veces a la semana, incluso cinco a Ah, veces, como entrenan los equipos profesionales. Tenemos una pretemporada bien elaborada con preparador físico, con todo. Tenemos todos los entrenadores que tenemos, los que han llegado acá al club. He tratado de traer gente que ha jugado profesional. Todos los entrenadores que tenemos en la academia han sido futbolistas profesionales.
y todos llevamos el mismo proceso. Desde el U10 hasta el equipo mayor de UPSL, llevamos el mismo sistema de juego. Entonces los jugadores van evolucionando. No nos caracterizamos por jugar acá. Ves que acá todos juegan casi, los jugadores juegan a su edad. Y nosotros no, nosotros si un niño tiene 15 años, pero ya tiene talento para estar en el U19, lo tenemos en el U19. ¿Me Ya entiendes? bien, Son cosas que han ayudado mucho bien y la formato de preparación. fútbol profesional. O sea, si ¿Perdón? tenés bien formato de fútbol profesional, si tenés condiciones a los 16, 17, a jugar Exacto, con los grandes. está ahí, exacto. Nosotros lo tenemos con los grandes y eso nos ha ayudado a crecer mucho. He tratado de que los jugadores de nosotros, de nuestra academia, tengan partidos internacionales. Gracias a Dios tenemos 7 juegos internacionales con equipos de primera división, como Olimpia de Honduras, como Limeño del Salvador, como la selección U23 del Salvador, como la selección U20 mundialista de Guatemala, con Chelajú. Entonces hemos tenido amistosos que es lo que yo estoy tratando de ellos que traten de vivir, jugar con 1,000, 2,000 personas en un partido. Entonces jugadores de 15, 16, 17 años jugando contra profesionales y haciendo buenos partidos, creo que eso ha motivado mucho el crecimiento de nosotros. Es un plus sin duda, ¿eh? Le hago Es un las plus. últimas preguntas para no extendernos más. ¿Cuál es el principal desafío que ha tenido que enfrentar a la hora de poner un club acá en UPSL? ¿Cuál es eso que más le costó a la hora de formarlo? Lo que más nos costó a nosotros al principio es cambiar la mentalidad de los jugadores, porque el futbolista acá tiene una mentalidad muy amateur. Entonces acá todo el mundo quiere ser profesional, pero como te repito al principio, no todos trabajan para ser profesional, que es lo diferente. Entonces, por ejemplo, acá hay un cumpleaños de alguien, ya no van a entrenar, Van todos al cumpleaños. van todos al cumpleaños, ¿me entiendes? Y son cosas que uno como profesional no se las puede permitir. Entonces, cambiar ese tipo de mentalidad es bien difícil. Acá hay una fiesta o algo, o hay una vacación, se van de vacación y no van al juego. ¿Me entiende? Entonces cambiar todo ese tipo de mentalidad, más en jóvenes, fue un poco difícil. Entonces, eso creo que fue el mayor desafío. Gracias a Dios lo logramos cambiar rápido. Nuestros jugadores están siempre en todos sus entrenos, nuestros jugadores están siempre en todos sus partidos. Tenemos 22, 25 jugadores por equipo, llevamos 18 jugadores a los partidos. Entonces, hay una competencia sana entre ellos por luchar, estar entre los 18 cada juego. Eh, eh, Deme un segundito, no sé si lo tengo porque justo me estaba entrando una llamada, creo que lo tengo. ¿Me ve usted? Sí. Sí, sí. Usted me ve. Eh, quería hablar rapidito, cortito de su etapa como jugador, ¿no? Fue un goleador, jugó en la selección, jugó en equipos importantes de su país. Eh, ¿Qué extraña de todo eso? Sí, como te repito, desde pequeño, desde los 5 años, mi papá y mucha gente tenía una escuela en mi pueblo y me formé en la escuela de fútbol. De allí a los 15 años debuté en segunda división en el Vencedor de Santa Elena y debido a la buena temporada que hice primero, me llevaron a primera división, a Municipal Limeño, que es el mismo equipo que llevamos el nombre Bien. acá en UPSL. Debuté en primera división a los 16 años en Limeño y gracias a Dios las cosas salieron bien. De ahí a los 17, a los 16 me convocaron a U17 y también por el buen rendimiento debuté en selección mayor a los 16 años. Entonces estaba en U17, U19, U21, U20, U23 y selección mayor. Entonces tuve todos los procesos por haber debutado a una corta edad. Y bueno, jugué en Municipal Limeño, jugué en Águila, que es el equipo, uno de los equipos más grandes del Salvador. Jugué en Chalatenango, en Atlético Balboa, y me retiré en Luis Ángel Firpo, otro equipo de los grandes del Sí, Salvador. sí, sí, o sea, una carrera importante, fuerte, tocó los dos equipos gigantes de El Salvador. ¿Qué extraña de El Salvador? Yo hoy lo hago recordar y viajar un poquito para su tierra. ¿Qué le gustaría tener acá de El Salvador? La verdad que acá, como te digo, nosotros acá en Estados Unidos tenemos la ventaja de tener todo. Nosotros venimos de un país como El Salvador que no tiene toda la infraestructura que podemos tener acá. Acá los estadios de las academias son mucho mejor que los estadios profesionales allá. Todos, la mayoría son sintéticos, tenemos todo. Tenemos material hasta
¿me Sí, sí. entiendes? Todo lo que necesitamos. A veces lo que más extraño de todo esto es la ilusión que tiene el futbolista allá en El Salvador por ser profesional, ¿me entiendes? Allá en El Acá se Salvador pierde un poco eso, ¿no? eso se Allá es, pierde acá allá es por tener todo. una ilusión con necesidad, ¿no? Porque el fútbol puede salvarlos y sacarlos de una situación económica difícil. Exacto, y uno vive con esa ilusión, no tiene muchas cosas allá. En cambio, acá tú tienes todo, ¿me entiendes? El futbolista se distrae por muchas cosas y eso es lo más complicado que extraño El Salvador. Los jugadores, como te digo, con las ganas de entrenar, con la ilusión, con la lucha, con la mentalidad, todo, que acá a veces jugadores con gran talento es un poco difícil conseguirlo. Creo que es un poco más de lo que extraño a la hora de trabajar con la academia. Mochila, gracias por este tiempo, gracias por la charla, me encantó conocerlo, espero que haya pasado bien y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en otra charla futbolera, ¿eh? No, no Abrazo te grande. preocupes, muchas gracias a ustedes. Creo que ya días se venía prolongando por una o por otra cosa la charla, pero contento de estar acá con ustedes, conociéndonos y transmitiéndonos. Y como siempre digo, agradecer a UPSL, a André por todo el apoyo que nos ha dado como academia y que gracias a ellos hemos crecido y estamos en el lugar que estamos. Estamos a las órdenes, fuerte abrazo, Mochila, Gracias igualmente, mucho cuídese, gusto. chau, chau. Gracias igual. Chao.